Hola curiosos y curiosas, hoy os traigo un nuevo caso a este canal, la historia de Jeffrey Lionel Dahmer, un conocido caníbal que asesinó a 17 personas en el periodo de 1968 a 1991. Quedaos conmigo para conocer toda su historia de forma detallada. Jeffrey Lionel Dahmer, o Jeffrey Dahmer, también es conocido como el caníbal de Milwaukee o el monstruo de Milwaukee. Jeffrey nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. Su madre se llamaba Joyce Annette y era una instructora de máquinas de teletipo, y su padre era Lionel Herbert Dahmer, un estudiante de química de la Universidad Marquette. Hay diferentes versiones de cómo fue su infancia. Unas versiones cuentan que tuvo una infancia muy buena y fue muy mimado, pero otras se contradicen totalmente, diciendo que fue un niño que sufrió abandono durante toda la infancia. Una de las plataformas con más popularidad hoy en día, la plataforma de Netflix, que nos ofrece un documental sobre la vida de Dahmer, o más bien una serie sobre su vida, nos da a conocer que la infancia de Dahmer fue una infancia mala, ya que escuchaba gritos constantemente en casa y que su padre, como trabajaba lejos, le hacía sentir un profundo abandono. Según las diferentes fuentes de información a las que he podido acceder, cuenta la siguiente historia. Por lo que se sabe, la madre de Dahmer sufría de hipocondría y depresión, y exigía una atención constante y pasaba cada vez más tiempo en la cama. Por lo que se sabe, una de tantas veces que lo hizo, se intentó suicidar con un químico llamado meprobamato. Por lo tanto, el padre de Dahmer no podía estar por su hijo, además de también estar estudiando fuera. Por lo que se cree que Dahmer durante sus primeros años fue un niño abandonado. Pero por aquel entonces Dahmer aún era muy pequeño y no entendía lo que estaba pasando en casa, así que no le afectó a su carácter. Por lo tanto, Dahmer era un niño enérgico y alegre. Pero posteriormente, una vez cumplidos los 10 años, parece ser que cambió totalmente su carácter al ser operado de forma doble de una operación de hernia. En esta misma etapa, la madre de Dahmer se quedó embarazada de su segundo hijo, el hermano pequeño de Dahmer. Y por lo que se sabe, con el embarazo también empeoraron todas sus enfermedades. Esto hizo que pagara muchas cosas con su hijo, volviendo a Dahmer un niño muy introvertido. Entramos entonces en el año 1966. La familia Dahmer se mudó a Doylestown, Ohio. Fue entonces cuando la madre de Dahmer, Joyce, dio a luz a su segundo hijo, en diciembre. En aquel entonces parecía que la familia estaba teniendo una buena etapa y que la madre había mejorado todos los síntomas de sus enfermedades. Así que ésta decidió que fuera Dahmer quien le pusiera el nombre a su hermano pequeño, y Dahmer eligió ponerle David. Además, en ese mismo año, Lionel, el padre de Dahmer, se licenció como químico analítico y empezó a trabajar en Akron. Por otro lado, Dahmer, desde los 4 años, empezó a manifestar un interés por los animales muertos. Estaba fascinado por ellos. Según su padre Lionel, a Jeffrey le emocionaba el sonido que hacían los huesos cuando se rompían, y empezó a preocuparse por esto. Dahmer normalmente se iba solo a pasear por el bosque cuando era un niño, en busca de animales muertos para poder observarlos e investigarlos. Además, muchas veces también miraba debajo de su casa a ver si encontraba más huesos de animales. En 1968, la familia se mudó por sexta vez al condado de Summit, Ohio. Cerca de la casa a la que se habían mudado había una pequeña cabaña donde Jeffrey empezó a coleccionar insectos grandes como libélulas y polillas y esqueletos de animales pequeños como ardillas y tamias. Su padre, Lionel, como quería acercarse a su hijo, utilizó esta fascinación que tenía Dahmer para poder acercarse a él. Y un día, en una cena, en la cual estaban cenando pollo, Dahmer le preguntó a su padre qué pasaría si pusieran los huesos del pollo en lejía. Aunque es extraño, Lionel, el padre, se sintió muy complacido porque creía que su hijo tenía mucha curiosidad científica, así que decidió demostrarle cómo blanquear y conservar de forma segura los huesos de los animales y también de los humanos. Y Dahmer no dudó en incorporar estas técnicas de conservación a su colección de huesos. Por otro lado, su madre, muy descontenta con la conducta de Dahmer, empezó a separarse cada vez más de su hijo y de su marido, y aumentó
su dosis en laxantes y me mató. Es entonces cuando entramos a la adolescencia de Jeffrey Dahmer. A la edad de 14 años, Dahmer había empezado a beber cerveza y alcoholes fuertes a todas horas del día, y esto lo ocultaba con frecuencia dentro de la chaqueta que llevaba a la escuela. Por lo que se sabe, un compañero de escuela le preguntó a Dahmer que por qué estaba bebiendo whisky a primera hora en la clase de historia, y este le contestó que es que era su medicina. En el primer año de instituto, Dahmer era una persona muy solitaria, pero los profesores lo veían como una persona muy educada e inteligente, aunque sacaba notas medias. Además, era un gran jugador del tenis y tocó brevemente en la banda del instituto. En este trayecto de su vida, Dahmer comprendió que era una persona homosexual, pero no se lo dijo a sus padres. Y es aquí cuando tuvo su primera relación con un adolescente, aunque nunca fue de tipo sexual. Es en esta etapa que a Dahmer se le empezó a trastornar la mente, y por lo que él mismo dice, es cuando empezó a fantasear con dominar y controlar a una pareja masculina y que ésta fuera completamente sumisa durante la relación. Posteriormente, estas fantasías evolucionaron de forma gradual hasta solo centrarse en los pechos y los torsos como foco de la fantasía. Y es aquí donde empezó la terrible carrera sanguinaria de Dahmer. Dahmer empezó a observar a un corredor que veía cada día. Para poder verlo, se escondía detrás de los arbustos. Pero nunca se atrevió a salir. Cansado de verlo todos los días, pero de no atreverse a salir y hablar con él, un día decidió llevarse un bato de béisbol. Esperó horas escondido detrás de los arbustos, pero ese día el corredor que él veía no apareció. Mientras tanto, en el instituto, Dahmer se convirtió como en el payaso de la clase, y a menudo hacía muchas bromas. Estas bromas incluían balar, simular ataques epilépticos o parálisis cerebrales. Pero esto no solo lo hacía en el instituto, también empezó a hacerlo en locales, para ver si así le daban un poquito de dinero o le daban alcohol. Por beber alcohol y hacer payasadas en el colegio, las notas de Dahmer empezaron a bajar mucho. Así que sus padres, preocupados, le pusieron un profesor particular. Mientras ocurrían todos estos hechos en la vida de Dahmer, en su casa las cosas no iban bien. Lionel descubrió que Joyce, su mujer, había tenido una aventura. Por lo tanto, las discusiones cada vez eran más fuertes. Hasta que finalmente ambos se cansaron de la mala vida matrimonial que llevaban y decidieron pedirse el divorcio. Por desgracia para Dahmer, Joyce, su madre, no le tenía mucha estima. Así que cogió a su hijo pequeño, David, y se fue de la casa dejando a Dahmer abandonado en ella, ya que su padre, Lionel, tampoco estaba en ella, se había marchado anteriormente a un motel. Al quedarse completamente solo en casa, Dahmer empezó a caer a un agujero negro de la cual no pudo salir, y sus días se limitaban a beber todo el tiempo y hacer ejercicio. Y es aquí cuando Dahmer decidió que como no tenía nada que perder, iba a ir a por su primera víctima, Stephen Hicks. El primer asesinato llevado a cabo por Dahmer fue en 1978, 3 semanas después de su graduación. El 18 de junio, Dahmer cogió su coche y se fue a dar una vuelta. Y durante su paseo se encontró con Stephen Hicks, un joven de 19 años. Dahmer se paró a su lado y estuvo hablando con él hasta que lo convenció a que se subiera a su coche. El plan que Dahmer le había ofrecido a Stephen era beber en su casa. Ambos llegaron a casa de Dahmer y se pusieron a hacer pesas con el juego que él tenía en casa. Como hacía calor, Hicks se quitó la camiseta y esto atrajo mucho a Dahmer. Después de hacer ejercicio, ambos se sentaron en el sofá y empezaron a beber. Es entonces cuando empezaron a hablar sobre las relaciones que habían tenido anteriormente, y Hicks demostró que a él le gustaban mucho las chicas. Dahmer decidió no insinuarse en ese momento porque sabía que iba a ser rechazado, así que dejó que las horas pasaran mientras seguían bebiendo y escuchando música. Finalmente, Hicks se cansó y decidió irse. Dahmer quiso pararlo, le dijo que no se fuera, pero este no le hizo caso. Finalmente, Dahmer se enfadó, cogió una mancuerna y le dio en la cabeza con ella a Hicks. Hicks cayó al suelo y Dahmer se acercó para ver si estaba muerto y se dio cuenta de que aún no lo estaba.
así que decidió estrangularlo hasta que éste dejara de respirar. Una vez ya muerto, Dahmer se levantó, se masturbó y cuando acabó se sentó en el sofá y siguió bebiendo alcohol. Al día siguiente diseccionó el cuerpo de Hicks en su sótano y más tarde lo enterró en una tumba poco profunda en su patio trasero. Pasaron las semanas y Dahmer seguía pensando en Hicks. Así que decidió ir a su tumba, desenterrar los restos y separar la carne de los huesos para poder disolverla en ácido y tirar posteriormente la solución por el váter. Como no sabía qué hacer con los huesos, lo que hizo finalmente fue triturarlos con un mazo y esparcirlos por el bosque que había detrás de su casa. Pasaron 6 semanas después del asesinato de Hicks, y el padre de Dahmer y su prometida volvieron a la casa donde Dahmer vivía solo. Su padre se quedó estupefacto, pues él no sabía que Dahmer vivía solo y que había sido abandonado por su madre, y al ver que toda la casa estaba llena de alcohol, decidió que su hijo no podía seguir así que habló con él para que se matriculara en la universidad. Pero Dahmer solo duró 3 meses en la universidad, pues seguía en su línea abusiva con el alcohol y no accedía a ninguna clase. Así que volvió a casa. El padre, desesperado, instigó a su hijo para que éste se alistara en el ejército de los Estados Unidos. Dahmer aprovechó su estancia en el ejército para formarse como especialista médico, y realmente, dicho por el ejército, este fue un soldado de clase media tirando a alta. Pero a escondidas, Dahmer seguía consumiendo alcohol, y en 1981 se le consideró inadecuado para el servicio militar y posteriormente fue dado de baja del ejército. Dahmer volvió a casa de su padre en Ohio. En aquel momento, Dahmer seguía estando muy intoxicado por el alcohol y su padre decidió que, como no sabía qué más hacer, meterlo en un centro para que se desintoxicara completamente, pero no hubo ningún resultado. Cansados de esta situación, decidieron enviar a Dahmer con su abuela a Wisconsin, que era el único miembro de la familia que aún le mostraba algún afecto a Dahmer. Los primeros meses que convivió con su abuela, Dahmer mostró un carácter muy responsable, pues la acompañaba a la iglesia, realizaba de buen grado las tareas domésticas y buscaba activamente trabajo y acataba todas las órdenes que había en casa de la abuela, aunque a escondidas seguía bebiendo y fumando. Finalmente, Dahmer encontró trabajo como flebotomista. En el centro mantuvo su trabajo durante 10 meses, pero después fue despedido, aunque no se saben los motivos. Y es entonces cuando Dahmer permaneció en paro durante más de 2 años. Y vivía solo del dinero que su abuela le daba. Es así como llegamos a enero de 1985, donde Dahmer volvió a encontrar trabajo como mezclador en la fábrica de chocolate Ambrosia de Milwaukee, donde trabajaba desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana, 6 noches a la semana, y los sábados los tenía libres. Por lo que se sabe, Dahmer iba a la biblioteca pública de West Alice, y un día allí un desconocido le tiró una notita en la que le decía que le quería realizar una felación. Dahmer no respondió a esta nota, pero volvió a abrir el cajón de las fantasías de control y dominio que había desarrollado durante la adolescencia. Y a partir de este momento empezó a ir a los bares y a los baños y librerías gays de Milwaukee. Cuando Dahmer empezó a ir a estos baños, lo hacía para mantener relaciones sexuales con otras personas gays, pero no le gustaba que estos se movieran mientras tenían las relaciones, así que empezó a suministrarles somníferos en el licor sin que ellos se dieran cuenta, para que cuando se quedaran dormidos él pudiera hacer lo que quisiera completamente. Los hombres a los que drogaba salían muy perjudicados, hasta que finalmente los baños se dieron cuenta de que Dahmer los estaba drogando y le revocó la membresía. A partir de este momento, Dahmer empezó a utilizar las habitaciones de los hoteles para continuar con su práctica. Uno de los hoteles que más frecuentaba Dahmer era el Hotel Ambassador. Allí llevó a muchos jóvenes que drogó y hizo lo que quiso con ellos, pero vamos a destacar el joven Steven Tuomi, un hombre de 25 años. El 20 de noviembre de 1986, Dahmer conoció a Steven en un bar y lo convenció para que se fueran al Hotel Ambassador, ya que tenía allí una habitación alquilada para una noche. Según Dahmer, él lo quería drogar simplemente para acostarse a su lado mientras exploraba su cuerpo.
Pasaron toda la noche, y cuando Dahmer se despertó, vio que Steven estaba muerto, pero no recordaba qué había pasado. Steven se encontraba tumbado debajo de Dahmer, con el pecho aplastado y con moratones negros y azules. Estaba muerto. Además, le salía sangre de la comisura de los labios y los puños y el antebrazo de Dahmer estaban muy amoratados. Dahmer se puso muy nervioso, no sabía qué hacer y sabía que no podía irse dejando el cadáver ahí. Así que salió por la mañana y se fue a comprar una maleta bastante grande para poder meter el cadáver y transportarlo. Una vez metió el cadáver de Steven en la maleta, se fue a casa de su abuela y una semana después separó la cabeza, los brazos y las piernas del torso. Luego filoteó los huesos del cuerpo antes de cortar la carne en trozos lo suficientemente pequeños como para poder manipularlos. Dahmer se deshizo de todos los restos de Steven excepto de su cabeza, que la guardó, y estuvo 2 semanas con ella. Dahmer intentó deshacer la carne del cráneo para quedarse solo con él, pero finalmente el cráneo se quedó demasiado débil y decidió que no podía quedárselo. Entonces lo pulverizó y se deshizo de él. En este momento empezó a desarrollar una etapa muy oscura, ya que al haberlo asesinado y que nadie se hubiera dado cuenta, sabía que era totalmente libre para seguir haciéndolo. Empezó a buscar activamente víctimas en los bares y los llevaba a casa de su abuela. Aquí los drogaba con triazolam o temazepam. Después abusaba de la víctima y finalmente la estrangulaba. Pasados 2 meses del asesinato de Steven, Dahmer se encontró con un joven llamado James Doxtator, de 14 años. Este atrajo a James diciéndole que le iba a hacer unas fotos desnudos y le iba a dar $50 por ello. Lo llevó a casa de su abuela, lo asesinó y lo dejó una semana allí, hasta empezar a desmembrarlo de nuevo de una forma muy parecida como lo hizo con Steven Tuomi. El 24 de marzo de 1988, Dahmer volvió a ejecutar su plan, pero esta vez con un joven bisexual de 22 años llamado Richard Guerrero. Hubo una tercera vez. Este fue el 23 de abril. Dahmer atrajo a otro joven a casa de su abuela, pero sin embargo este joven se pudo salvar, ya que su abuela, al escuchar ruido, bajó. Ante esta situación, Dahmer se asustó y decidió no matar a su víctima. La abuela de Dahmer empezó a cansarse de esta actitud y en septiembre de 1988 le pidió por favor a Dahmer que se mudara, que no podía aguantarlo más. El 25 de septiembre, Dahmer se mudó a un apartamento, el número 808 de la calle 24 Norte. Pero a tan solo 2 días de haberse mudado, Dahmer fue detenido con el pretexto de sexualizar a un niño de 13 años que había traído a su casa para que posara desnudo en fotografías. Su padre, ante este hecho, contrató a un abogado llamado Gerald Boyle. Se le hicieron 2 evaluaciones psicológicas a Dahmer, y el diagnóstico fue que sufría trastorno esquizoide de la personalidad. Finalmente, el 30 de enero de 1989, Dahmer se declaró culpable de los 2 cargos de agresión sexual en 2º grado y de seducir a un niño con fines inmorales, pero la sentencia fue suspendida hasta mayo. Pero durante toda esta trifulca con los tribunales, Dahmer no se quedó quieto y asesinó a otro modelo mestizo de 24 años llamado Anthony Sears. A Dahmer le resultó muy atractivo Anthony, así que en el momento de asesinarlo y después quererse librar de su cuerpo, decidió quedarse con su cabeza permanentemente. Para que nadie le descubriera, conservó su cabeza y genitales en acetona y los guardó en una caja de madera en la que luego colocó en su casillero del trabajo. Dahmer se volvió a mudar al año siguiente y se llevó esta caja con él. Volviendo al juicio, el 23 de mayo de 1989, Dahmer fue condenado a 5 años de libertad condicional y a 1 de reclusión en un centro penitenciario, con permiso para trabajar a fin de que pudiera conservar su empleo. También se le exigió que se registrara como delincuente sexual. Una vez Dahmer fue liberado, se trasladó de nuevo a casa de su abuela. Y unos meses más tarde, en mayo de 1990, se mudó a los apartamentos Oxford,
situado en la calle 25 norte de Milwaukee. Ahora vamos a hablar un poco sobre las víctimas de Dahmer. Jeffrey mató a un total de 17 jóvenes entre 1978 a 1991. 12 de estas víctimas fueron asesinados en su apartamento de North 25 Street. Otras 3 fueron asesinadas y desmembradas en la residencia de su abuela en West Allis, y su primera víctima fue asesinada en la casa de sus padres de Ohio, y la segunda en el Hotel Ambassador de Milwaukee. 14 de las víctimas de Dahmer pertenecían a diversas minorías étnicas, y 9 de ellas eran de etnia negra. Dahmer insistió una y otra vez que la etnia no tenía nada que ver en sus asesinatos, sino que lo que a él le llamaba la atención era la forma del cuerpo y el potencial de la víctima. La mayoría de las víctimas de Dahmer fueron asesinadas por estrangulamiento después de haber sido drogadas con sedantes, aunque su primera víctima fue asesinada por una combinación de apaleamiento y estrangulamiento, y su segunda víctima fue golpeada hasta la muerte con otra víctima asesinada en 1990, Ernest Miller, que murió por una combinación de shock y pérdida de sangre debido al corte en su arteria carótida. Un dato oscuro a tener en cuenta es el siguiente. 4 de las víctimas de Dahmer, asesinadas en 1991, se les practicaron agujeros en el cráneo a través de los cuales Dahmer inyectó ácido clorhídrico o, más tarde, agua hirviendo en los lóbulos frontales, en un intento de inducir a esta persona de forma permanente a un carácter sumiso e irreversible, es decir, a un estado zombie, pero este resultado fue fatal y las víctimas morían. El 22 de julio de 1991 fue una noche más para Dahmer. Este salió de sus apartamentos Oxford y fue a un bar, donde conoció a Tracy Edwards. Dahmer estuvo horas bailando con él, y finalmente le dijo que si quería irse a su apartamento para poder hacerles unas fotos desnudos y le pagaría por estas fotos. Cuando Tracy llegó al apartamento de Dahmer, lo primero que notó fue un nauseabundo olor que venía de su apartamento. Le preguntó por este olor a Dahmer y este le contestó que a él le gustaban mucho las chuletas y que su familia le había mandado muchas, y finalmente estas se habían puesto malas por no poder comérselas. Dahmer se llevó a Tracy a su habitación, y aquí le puso la película de El Exorcista. Le sacó un cuchillo y le dijo a Tracy que se quedara quieto mientras veían la película juntos. Tracy, al ver que su vida corría peligro, intentó seducir a Dahmer, para finalmente poder escapar de él. Después de una pelea, finalmente Tracy logró abrir la puerta y escapar, y corrió por las calles hasta encontrarse con un coche patrulla. Los policías acompañaron a Tracy a los apartamentos Oxford, donde vivía Dahmer, y picaron a la puerta. Dahmer salió y les dijo que simplemente estaban jugando, que ellos eran homosexuales y que estas cosas se hacían entre ellos. Como Tracy aún llevaba a las esposas puestas en una mano, los policías quisieron entrar a la casa para poder buscar la llave y quitarle las esposas, y fue en este momento en el que entraron en el cuarto de Dahmer, y al abrir el cajón donde estaba la llave encontraron unas fotos de cuerpos desmembrados. Dahmer, al ver esto, intentó huir, pero la policía logró pararlo. En su casa encontraron una cabeza humana en el refrigerador, 2 bolsas en el congelador que contenían un corazón humano y unos genitales masculinos. En la recámara se encontraron 5 cráneos y diversos objetos como cuchillos, sierras y martillos, así como fotos detallados de procesos de desmembración de los cuerpos humanos. En otro de los cajones se encontró un esqueleto completo con los huesos limpiados con cloro, un cuero cabelludo disecado y un tambor de 260 litros llenos de ácido con 3 torsos y otras partes humanas. Dahmer fue a juicio y se declaró culpable con atenuante de enajenación mental para ser condenado a una cárcel especial para enfermos mentales, pero este atenuante finalmente fue rechazado. Al principio de todo quiso declararse inocente, pero había demasiadas pruebas en su contra. El juicio llegó a su fin, y el juez dictó su sentencia, que fueron 15 condenas perpetuas consecutivas. Dahmer fue enviado al Instituto Correccional de Columbia, en Portage, Wisconsin, donde fue entrevistado por el perito de perfiles criminales del FBI, Robert K. Ressler. Este experto declaró que Dahmer debía quedarse encerrado el resto de sus días, pero en un hospital psiquiátrico y no en una cárcel común,
puesto que sí que era un enfermo mental, aunque a veces pareciera estar en su sano juicio y racionalidad a la conducta. En diversas entrevistas que se le hicieron a Dahmer, este admitió haber practicado el canibalismo y devorado los bíceps de una de sus víctimas. Después de un tiempo en la cárcel, Dahmer fue asesinado por otro convicto en los lavabos. Este otro convicto le estuvo dando golpes hasta que Dahmer murió y le hundió el cráneo. Y hasta aquí es la historia de uno de los asesinos más populares que hay hoy día. Su historia se ha llevado a la gran pantalla. Quiero agregar que este fue uno de los peores asesinos en serie que hubo. Y aún así, durante su estancia en la cárcel recibía cartas de fans. Pero no olvidemos que su historia es la menos importante. Espero que os haya gustado esta oscura historia. Nos vemos en el próximo capítulo.